Pues muy buenos días a todas las personas que han estado siguiendo perdón, este congreso a lo largo de toda la semana. A nosotros nos toca, digamos, llevar una mesa que se relaciona sobre los movimientos, principalmente de disidencias sexuales, violencias e invisibilización. Y bueno, pues también agradecerle a la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México pues por abrir estos espacios y por fomentar la investigación de la historia en todas sus aproximaciones teóricas que puedan haber, ¿no? Y en ese sentido, la mesa, si bien estaba prevista para 4 personas, o bueno, 4 presentaciones, por algunos motivos personales de algunas de nuestras compañeras, vamos a presentar solo 2. Pero bueno, creo yo que los temas dan para poder dialogar un rato y que no se acabe tan pronto esto, ¿no? En ese sentido, vamos a iniciar con la primera presentación que le corresponde a mi compañera Melissa Mezcua, que va a presentar sobre la prensa como transmisor de nuda vida en casos de violencia feminicida. Y antes de darle la palabra, quisiera leerles un poco sobre su trayectoria o lo que ha hecho, muy brevemente en verdad. Y ella es maestrante en estudios de género por la UNAM y reportera especializada en temas de violencia contra la mujer. Ha publicado en medios como Proceso, El Universal, El País, Vice y BuzzFeed News. Su tesis de maestría se enfoca en estudiar las violencias contra las mujeres que se perpetúan en la prensa y los medios audiovisuales. Y bueno, Melissa, pues, tú quieras. Yo creo que te voy a avisar como 5 minutos antes de que ya tienes que ir acabando, ¿va? Vale, bueno, pues gracias por la invitación. Buenos días. Y pues eso, yo voy a hablarles el día de hoy sobre la prensa como divulgadora de la nuda vida en los casos de feminicidio. Para ello, para esta ponencia, yo propongo hacer el cruce de algunas posturas teóricas para profundizar en una de las posibilidades que es esta, ¿no? La prensa como el ente divulgador de la nuda vida entre las mujeres, particularmente mediante el relato del terror sexual, que en un momento voy a explicarlo. Para poder hacer este cruce teórico, voy a tomar como puntos de partida la afirmación que hace la autora inglesa Joanna Zilinska en el análisis del reality show The Swan, en el que profundiza que el formato de televisión como tal del reality show enaltece el estado de excepción de las vidas de las y los ciudadanos, y ella se basa en los conceptos de nuda vida, que es de Giorgio Agamben, y de biopolítica, de Michel Foucault. Para ello, también voy a tomar en cuenta una de las aportaciones teóricas de la estudiadora, de la investigadora Nerea Barjola en Microfísica Sexista del Poder, cuando ella afirma que la prensa narra la descripción, la tortura o el asesinato de las mujeres. Bueno, ella afirma que eso no se está relatando como un hecho aislado, sino que se enmarca en el territorio de la narrativa política que abarca a todas las mujeres, y ello da pie a que el relato de terror sexual sirva para esparcir la nuda vida. Antes de explicar estos conceptos, mi premisa, digamos, es que existe este cruce teórico entre el relato de terror sexual, perdón, la nuda vida, el espectáculo de la hipervigilancia, que es, digamos, el negocio actual de la prensa, y el aislamiento político teórico del concepto de feminicidio, digamos, parto de que se está vaciando de contenido en las coberturas que se hacen en la prensa mexicana. Y bueno, dicho esto, el terror sexual es un tipo de violencia contra las mujeres que ha sido naturalizada y registrada corporalmente como parte de nuestra realidad, sin que necesariamente este concepto esté popularizado entre la sociedad en general. Para que exista el terror sexual, de acuerdo con la autora, que es Nerea Barjola, se requieren de cuerpos de carne y hueso sobre los que se pueden inscribir límites o fronteras
En este caso, las mujeres asesinadas y los límites y las fronteras, pues serían las violencias que se exhiben en público y que se replican también por la prensa. Es por eso que no basta nada más perdón por el ruido, son mis vecinos, no bastan los crímenes por sí mismos, sino que necesitan de un narrador que dé cuenta al resto de la sociedad de los peligros que corremos las mujeres cuando decidimos salirnos de las normas de la época. Esto es lo que daría pie a los relatos de terror sexual. Para entender el concepto de nuda vida, hay que tomar en cuenta la contextualización que hace Joanna Zilinska eh, sobre esto. La nuda vida, ella lo plantea a partir, por supuesto, del análisis de Joshua Agamben como la radicalización del concepto Foucaultiano de biopolítica, que significaba el regulador de la población mediante las disciplinas del cuerpo. Agamben va más allá y afirma que no se trata únicamente de la vida misma indiferenciada, ni del continuo biológico en la sociedad, o lo que también se conoce como la administración de la vida, como la prioridad del poder en la política moderna, sino que la nuda vida es el despojo de las cualidades políticas. La presencia de nuda vida, que es un concepto italiano, que en español podría traducirse vagamente como la vida desnuda, constituye la base de los estados modernos y las democracias, según Agamben, es decir, una vida reducida a la deshumanización, a la falta de derechos que requiere de estados de excepción, donde ocurren eventos en los que la ley se suspende por la fuerza de la ley. Agamben y Zilinska consideran que quien establece la condición de nuda vida de una persona necesariamente debe ser el poder soberano, quien ejerce el derecho de vida o el derecho de muerte. Una afirmación a la que a mí me parece relevante añadir que de la misma forma que el terror sexual requiere de un transmisor, que es el relator, digamos, el soberano también requiere de un ente divulgador para que la nuda vida se vuelva uno de los ejes sobre los que se cimenta la violencia aleccionadora para las mujeres y que entonces la maquinaria y el patriarcado pues siga funcionando perfectamente. Entonces, parto bueno, es una de mis afirmaciones, es que si la misoginia es el motor de un proyecto político vigente, que es el patriarcado, algunos de los engranajes que se requieren para que esto se mantenga son la relación entre el relato periodístico y la posibilidad latente o la advertencia continua hacia las mujeres de que podemos ser reducidas a una nuda vida. Eh, Esto es porque pues la posibilidad que tiene el soberano de convertir a un ciudadano en nuda vida pues permite el reordenamiento político y el objeto de conflictos, por lo que cualquiera puede ser tratado como nuda vida. Eh, y la observación de esto se recrudece cuando se trata de las violencias contra las mujeres. Para ahondar un poco más en este concepto de nuda vida, Nerea Barjola también lo definió como aquella vida a la que cualquiera puede dar muerte. Es una idea reforzada además actualmente por los relatos de la prensa, que están derivados incluso en 2023 de valores morales tradicionales del deber ser de la mujer, en donde se nos recuerda el peligro constante que tenemos de pasar de bios, o sea, la vida inteligente que nos vuelve seres políticos, a nuda vida. Eh, Bajo esta lógica, desde la mirada de la prensa patriarcal, digamos, las mujeres tomamos decisiones que nos llevan a cruzar esta frontera, según quien detenta el poder y quien narra las historias de poder. Es decir, se repite a diario la idea revictimizante e históricamente propagada por la prensa de que a las mujeres nos asesinan por estar solas, por beber, por usar minifalda o por poner algunos ejemplos. Esto es, para Barjola es un hecho irremediable, el que las mujeres entremos por nuestro propio pie a la condición de nuda vida, y es una explicación donde teóricamente se demuestra eh, pues la incongruencia de estos relatos de terror sexual, ¿no? En este entramado radicaría la eficacia justo de los relatos de terror sexual, porque esos son los que nos han repetido hasta la saciedad, y es que las mujeres, por nuestra sola condición de género, tenemos la capacidad de reducirnos a nuda vida, y ahí es donde radica la idea del terror, o sea, un profundo miedo a tomar decisiones cotidianas, como beber, salir sola de noche, usar minifalda o pedir aventón, cuando de hecho
la reducción a nuda vida, nunca ha salido del control del poder soberano. Entonces la prensa se convierte en un transmisor de la nuda vida. Digamos, es quien se ensucia las manos a nombre del soberano para mostrarle al mundo las consecuencias a las que podemos enfrentarnos las mujeres en cuanto nos resistamos al amparo masculino, pues el amparo masculino es quien posee la sacralidad de la vida, entre comillas. El estado de excepción del que ahonda Joanna Zilinska cuando ejemplifica, por ejemplo, la prisión de Guantánamo como los campos de concentración es un ejemplo que está comparado tanto por Nerea Barjola como por un autor mexicano que se llama Abraham Godínez Aldrete. Eh, la primera, Joanna Zilinska, utiliza, no, perdón, Nerea Barjola utiliza el caso del multifeminicidio de Alcácer en España, que sucedió a principios de los años 90, en el que 3 jóvenes fueron secuestradas, torturadas y posteriormente asesinadas, luego de que ellas intentaran llegar de una comunidad a otra mediante la práctica del autostop o lo que en México conocemos como pedir aventón. La autora asegura que en el momento en el que el conductor del automóvil que llevaba a las chicas decidió no detenerse, donde ambas partes ya lo habían acordado desde antes, entró el estado de excepción a funcionar. Es decir, un lugar que parece no existir ante los ojos de la sociedad, o lo que también se conoce como el umbral de la indiferencia. Y el hecho de que en el estado de excepción la palabra de las mujeres o las acciones de las mujeres en general parece tener menos peso. Abraham Godínez, que es el autor mexicano que ha analizado la biopolítica y la sexualidad, evidencia otro caso de estado de excepción, particularmente cuando ocurre contra mujeres y menores de edad, cuando él analiza cómo funciona la trata de personas con fines de explotación sexual y quiénes participan de ella para el estado, para que funcione este estado de excepción, que son agentes de la policía, hoteles, restaurantes, consumidores de prostitución y entre otros que también están situados en este umbral de la indiferencia para poder operar. Y esto sería pues también lo que se conoce como las llamadas zonas de tolerancia. El estado de excepción en términos periodísticos sería, en cierta medida, su planteamiento mío, que lo que se conoce como el síndrome Genovese, en el que se evidenció que ante sucesos criminales o violentos existe una condición de indiferencia para diluir la responsabilidad de los testigos, ligado como al tema de cómo opera la trata y cómo opera la violencia contra las mujeres en espacios públicos. Sin embargo, no se pierde de vista que esta herramienta de medición, el síndrome Genovese, no está contemplando el rol del poder soberano ni tiene una perspectiva de género. Valdría la pena, en un estudio por separado, medir si este síndrome, que brevemente se trata de un hecho que sucedió en los años 70 en Nueva York, en el que una chica de apellido Genovese fue violada cuando iba entrando a su casa y el resto de sus vecinos, ella gritó, pidió auxilio y el resto de sus vecinos se dio cuenta y no, nadie salió, nadie hizo nada. Y esto fue relatado en una crónica al siguiente día, en una crónica periodística, para evidenciar eso, ¿no? La indiferencia de la sociedad ante casos de violaciones sexuales. Eh, y bueno, por su parte, otro de los puntos centrales que me parece que vale la pena mencionar es la postura de Guy Debord en la sociedad del espectáculo, quien planteó que el espectáculo, ligado también, digamos, como a estos relatos periodísticos, es el capital acumulado a tal grado que se vuelve en imagen y una imagen rodeada de desolación y de espanto, que de nuevo podría estar ligado al relato de terror sexual, y para sostenerse debe acompañarse de una violencia permanente bajo la justificación de la economía burocrática. Debord sostenía que había que limitar a las masas explotadas en sus elecciones de ocio, entre las que se puede incluir el consumo de noticias explícitamente violentas y también incitar al sistema a producirlas. Y bueno, finalmente el aislamiento político de las coberturas del feminicidio es una de las propuestas centrales que yo hago en la investigación que estoy realizando actualmente en la maestría en estudios de género en la UNAM, bajo la pregunta de por qué se sitúan los relatos de terror sexual
mayormente en las secciones de nota roja y no en otras secciones como, como las de política o en espacios, digamos, valorados un poco más como noticias serias, profundas y de investigación. Una de mis hipótesis es buscar probar que hay una conceptualización errónea de lo que se conoce como feminicidio, que no es precisamente cualquier asesinato de una mujer, sino que hay una carga precisamente política de omisión del Estado. Y para poder enmarcar esta hipótesis, propongo una explicación cualitativa en donde considero la biopolítica, el terror sexual, la nuda vida y la espectacularización como factores que propician eh, que estos hechos sucedan en un contexto de despolitización deliberada. Busco probar una idea planteada que leí hace un par de años en una editorial del periódico Alfonsina, que es un periódico que se publicó hace 45 años, de corte feminista, inédita para la época, donde se afirma que la prensa está más cómoda ante una audiencia asustada que ante una audiencia reflexiva. Y bueno, considerando todos estos factores que he mencionado, la propuesta de Joanna Zilinska sobre las transformaciones radicales, que es la base de su estudio sobre los reality shows, que es de lo que se trata de Swan, que es, digamos, transformar cuerpos en cisnes, digamos, ¿no? Bajo la simbología del cisne como lo más bello que existe. Los participantes de los reality shows como formas de biopolítica moderna. Este Esta podría ser una de las respuestas de por qué se conceptualiza también erróneamente el feminicidio. No se trata de un error de comprensión lectora o de ingenuidad de los periodistas, sino es una omisión deliberada para realizar un extreme makeover, digamos, o una transformación radical de las coberturas periodísticas, o sea, transformarlas con el uso relativamente reciente de un término como lo es el feminicidio, del que solo se toma la postura prostética de la conceptualización. Es decir, no se profundiza sobre lo que implica hablar del feminicidio, no se analizan los patrones de conducta, no se analizan las fallas del Estado que tiene cuando debe de garantizarle el derecho a la vida, una vida digna a todas las mujeres. Y bueno, si bien Zilinska toma como unidad de análisis un programa de televisión cuyo propósito es la transformación de los cuerpos, ella realiza una comparación que considera pertinente con los extreme makeovers o las transformaciones radicales que la biopolítica realiza de países como cuando Estados Unidos invade otros países, como cuando ocurrió en Irak. De hecho, la publicación de este artículo sucedió en 2007, era el contexto que estaba ocurriendo en la época, y surge, bueno, pues eso, al mismo tiempo, mientras se invadía militarmente Irak, se inauguraba en la televisión estadounidense un reality show para transformar la transformación de cuerpos. Entonces, el reality show, en el caso de mi investigación, serían las páginas de los periódicos y los participantes del programa serían las vidas de las mujeres, donde, como apunta Zilinska, existe una zona de indistinción entre la vida biológica y la política, o sea, la nuda vida, que se vuelve crucial como tema de análisis. El biopoder moderno, en el que además de ejercer poder sobre la muerte, se ejerce sobre los cuerpos en los que inscriben mensajes para el resto de las personas y los procesos de vida. Y si bien la prensa realiza relatos de terror sexual de mujeres violentadas sexualmente o asesinadas, quienes consumen este tipo de historias también están siendo parte del biopoder moderno. Y ya para terminar, quiero comentar que entrelazando las posturas de Joanna Zilinska y de Nerea Barjola, eh, pues mi conclusión es que con cada relato de terror sexual, la prensa va transmitiendo el mensaje de que la reconstrucción del Estado o en su defecto la erradicación de problemas estructurales que tenemos en México, como la violencia feminicida, se daría mediante la administración de cuerpos felices, nuevos y sanos, que a su vez tendrían que ser los cuerpos de mujeres arropadas por el amparo masculino si es que desean mantenerse como personas con derecho al bios, es decir, a una vida política y a una vida en general. En términos prácticos,
valen más las mujeres con valores asociados al estereotipo moderno, capitalista y patriarcal. Y con eso concluiría mi participación. Muchas gracias. No, gracias a ti, Melissa. Bueno, yo creo que terminando ahora lo que vamos a presentar Sam y yo, tal vez podamos abrir un espacio para hacernos preguntas y a ver si hay preguntas por parte de las personas que están siguiendo esto. Bueno, a continuación voy a presentar, bueno, Sam y yo vamos a presentar el tema de temporalidad y disidencia de las teorías dislocantes, pero antes quisiera también presentarles un poco sobre Sami. Él es licenciado en Filosofía y estudiante de Lengua y Literatura Hispánicas por la UNAM. Y sus líneas de investigación son la ontología contemporánea, la ética y las teorías queer. Y actualmente también está en la maestría de Filosofía en la UNAM. Y rápido para presentarme, pues yo también estudié Filosofía y estudié Ciencias de la Comunicación en la UAM. Y asimismo estoy también estudiando el posgrado de Estudios de Género en la UNAM, ¿no? Bueno, pues para empezar, va a iniciar Sami y ya después yo, digamos, voy a complementar su intervención. Eh, Hola, buenos días a todos, espero se encuentren muy bien. Nuestra ponencia se llama Temporalidad y disidencia en las teorías dislocantes hacia una minorización de la historia y vamos a tratar de dar a entender que la historia está producida por cierto sujeto y es conveniente comenzar a minorizarla hacia los movimientos sociales que han tratado la emancipación. Bueno, empiezo. Desde 1927, con el aparecer de Ser y Tiempo de Heidegger, hemos girado en con la comprensión del ser humano como ente que es capaz de comprenderse a sí mismo, así como el ser en su totalidad, sabiendo que esto siempre es limitado e impreciso. La historia y su época en ese sentido no es más que la historia de las comprensiones del ser del ente y del ente en cuanto tal. Sin embargo, Heidegger jamás se cuestionó la posibilidad de que la historia estuviese capturada bajo ciertas categorías que impide que otros seres sean capaces de narrar no solamente la historia personal, sino la historia en cuanto tal. Esto también ha implicado que ciertos seres humanos o animales o monstruos o ángeles o demonios no sean capaces de producir eventos históricos que tuerzan la historia de la humanidad en su totalidad. Estos seres, lo sabemos hoy, son los grupos de humanos, si así los podemos llamar, que hemos quedado al margen de la historia sin por ello vivir fuera de la historia, puesto que ningún ser humano puede vivir fuera de su historicidad, en tanto que es la capacidad de hacer historia lo que caracteriza al ente que somos cada vez nosotros. En los conceptos fundamentales de la metafísica, Heidegger sentencia que el hombre es historia, o mejor, la historia es el hombre. Pero ¿quiénes son los hombres? ¿Podemos ser todos el hombre de la historia? ¿Y en qué se fundamenta esa imposibilidad o discriminación de ciertas subjetivaciones para producir historia? En una conferencia ya más que conocida de Chimanda, este interpela a su auditorio sobre el peligro de una sola historia. Sin embargo, Chimamanda no se detiene en la cuestión ontológica del problema. ¿Cuál es el fundamento para que solo exista una sola historia y un solo, su- un solo sujeto soberano de esta historia? No se trata simplemente de una discriminación sexual, racial o de género, sino la producción de una diferencia ontológica radical que clausura la posibilidad de que ciertos sujetos sean capaces de ser agentes históricos. El error de los estudios actuales es no percibir que en el fondo hay una determinación ontológica y que es justamente a ese aparato a lo que hay que apuntar. Así pues, lo que en esta presentación queremos esbozar es que la unicidad de la historia con un sujeto particular parte del hecho de que no todos los seres humanos son considerados agentes de la historia, y eso es así porque se ha producido históricamente la animalización o bestialización de ciertas subjetividades que terminan siendo consideradas no humanas. Así, como analiza Giorgio Agamben, la máquina antropológica ha producido, desde la Grecia antigua hasta nuestra contemporaneidad, una animalización de ciertos sujetos y es en esta producción donde se fundamenta la imposibilidad de hacer historia desde otra forma de existencia. Y cito a Agamben. Tenemos así la máquina antropológica de los modernos. Ella funciona, lo hemos visto, excluyendo de sí como no todavía humano a un ya humano,
esto es, animalizando a lo humano, aislando lo no humano en el hombre, homo halalus o el hombre simio. Exactamente simétrico es el funcionamiento de la máquina de los antiguos. Si en la máquina de los modernos, el afuera se produce mediante la exclusión de un adentro y lo inhumano, animalizando lo humano, en la de los antiguos, el adentro se obtiene mediante la inclusión de un afuera, el no hombre a través de la humanización de un animal. El mono hombre, el enfant sauvage o el homo ferus, pero también y sobre todo el esclavo, el bárbaro, el extranjero como figura de un animal con formas humanas. La máquina antropológica es una máquina abstracta que produce cierta comprensión del humano y bajo esta separa y organiza a los agentes de la historia y a los sujetos que viven la historia pasivamente. Los estudios de Angela Davis, por ejemplo, han mostrado cómo el hombre negro y por ende a la mujer negra se le consideró durante muchas décadas cercanos al animal. Es decir, se le animalizaba al punto que en el imaginario racista a las personas negras se les consideró monos o gorilas. Esto implicó, por ejemplo, producir el mito del negro violador y de las negras entregadas a los blancos que la poseen como una cosa. Lo mismo ha pasado con las mujeres, donde múltiples insultos hacia ellas se refieren a animales del ámbito doméstico, loras, gatas, perras o salvajes, zorras, que tienen una carga negativa. En el caso de los hombres, sabemos por los análisis literarios que los animales con los cuales se suele relacionar son siempre el ámbito mitológico y divino, el león, el águila, el lobo, etc. Así pues, la máquina antropológica produce seres divinizados, en este caso los hombres, y seres animalizados. En términos de Agamben, lo primero serían los Homo sacer, los que tienen el poder soberano, y los segundos, simple, nuda vid. Bajo esta concepción de animalidad es donde se juega la cuestión de la unicidad de la historia. Heidegger, en el mismo curso sobre los conceptos fundamentales, señala que lo que le falta al animal es su capacidad de darse a sí mismo una diferenciación del otro. Es decir, el animal no puede comprenderse como ente diferencial del mundo, como ente en cuanto tal. ¿Ya que viene esto? Que en la comprensión de la máquina antropológica de manera concreta, las subjetividades animalizadas son reducidas a una especie de estupidez ontológica o bestialismo que les impide hacerse cargo de sí. De ahí que no pueden ser agentes de sí mismos y, por consiguiente, están hechos como seres a la mano del único ente que puede hacerse cargo de sí mismo, el hombre. Así pues, los sujetos animalizados no tienen rostro, no son individuos. De ahí que Jacques Derrida señalara que para Heidegger, y lo cito, el animal tiene, por lo tanto, relación con el ente, pero no con el ente en cuanto tal. El animal se relaciona, sí, pero no consigo mismo, sino como una cosa que se relaciona con otra. El animal no tiene capacidad, por consiguiente, de autosubjetivarse, de ser agente de sí mismo, de ser capaz de una hermenéutica de sí, de producir máquinas abstractas y mundo. La animalización se ha hecho hacia múltiples subjetividades a lo largo de la historia. Las mujeres, las infancias, las personas racializadas, las personas con discapacidades, especialmente las mentales, y finalmente a los sujetos considerados no heterosexuales. Asimismo, cuando estas subjetividades se entremezclan, se producen animalizaciones más difíciles de romper. La lesbiana adolescente negra y discapacitada probablemente no será tomada en cuenta como agente de la historia en ningún sentido, y al contrario, vivirá la máquina antropológica de manera más tortuosa. Claramente, la manera en que esto se activa también dependerá del territorio y de otros factores culturales, pero la animalización es un aparato epistémico universal en nuestra contemporaneidad que tiene varios dispositivos epistémicos para realizarse. La historia vendría a ser el proceso de esa animalización masiva de múltiples seres en el mundo. Ahora bien, desde la antigüedad lo sabemos por Aristóteles, solo el hombre varón libre podía ser considerado un animal político. Las mujeres, en cambio, eran el animal doméstico. El dispositivo más antiguo de esa animalización ha sido el del sexo. El sexo ha construido, en primer momento, una diferencia ontológica que permitió la separación entre el hombre político, dueño de sí y constructor de su mundo, y el animal doméstico, atado a los mandatos del hombre. Partiendo de esta postura es que consideramos que leer la historia universal del humano debe pasar por la comprensión de esta binarización y subjetivación, de ciertos entes como animales y otros como hombres humanos. Así pues, como señala Paul Preciado, y le cito, es tiempo de dejar de estudiar y de describir el sexo como si formara parte de la historia natural de las sociedades humanas. La historia de la humanidad saldría beneficiada al rebautizarse como historia de las tecnologías, siendo el sexo y el género aparato inscrito en un sistema tecnológico complejo,
Esta historia de las tecnologías muestra que la naturaleza humana no es sino un efecto de negociación permanente de las fronteras entre humano y animal, cuerpo y máquina, pero también entre órgano y plástico. Así pues, la historia humana, tal y como hoy la conocemos, parte de la separación del humano del animal, de la cultura y la naturaleza, y luego del hombre humano de la mujer, el esclavo y el bárbaro, siendo este el momento antiguo. En la modernidad, en cambio, la cuestión pasará, como ya nos ha contado Michel Foucault en la historia de la sexualidad y los anormales, por la producción e incorporación del monstruo sexual con sus clasificaciones más minuciosas. Cabe señalar que el monstruo sexual no está dentro ni siquiera del binario naturaleza-cultura, sino que se integra a la antinatural o excepcional. De ahí que asesinarlo no sea considerado matar a un humano o tan siquiera a un animal. Es una subjetividad que sobrepasa esta comprensión sin llegar al plano de lo divino. Ya no se trata solamente del sexo, sino también de la sexualidad, la raza y la etnia, la discapacidad, la edad y otros factores aún por descubrir que hacen acontecer a un agente de la historia que puede darse a sí mismo mundo, mientras que habita con seres perdidos y sin capacidad de agencia que le estorban o que le sirven para erigir su propia historia. La historia actual no es otra cosa que la historia del hombre blanco soberano de Europa Central. Como señala Jack Halberstam, y la cito, bueno, lo cito, la memoria en sí misma es un mecanismo disciplinario que Foucault denomina un ritual del poder. Selecciona lo que es importante, la historia del triunfo. Lee como una narrativa continua lo que estaba lleno de rupturas y contradicciones y siente precedentes otras conmemoraciones. Quienes han pasado por el proceso de formación sabrán que poco o nada se habla de las sexualidades de los héroes, mucho menos hay discapacitados, trans, lesbianas y gays en la historia nacional y mundial. Mayormente, los sujetos de la historia son heterosexuales blancos que llegan a alcanzar su poder, ritualizándose a sí mismos como héroes de los otros. Si acaso, a veces se mencionan mujeres excepcionales, es decir, que no son del todo mujeres, porque se han comportado como hombres excepcionales. Ese tipo de narrativas oculta y niega otras narraciones de la historia donde múltiples sujetos han producido rupturas y transformaciones de sus propias vidas y de las vidas colectivas. Como indica Guy Huckenheim, la capacidad de olvido que oculta los mecanismos sociales respecto de la pulsión homosexual basta para responder a cuál. Ese problema no existe para mí. Así, las luchas homosexuales y feministas son fáciles de borrar en tanto que la historia administra y la hacen los hombres cis blancos heterosexuales. Pero como se verá más adelante, no podemos seguir creyendo que en la actualidad no ha habido una incorporación de ciertos sujetos animalizados a la historia universal. ¿Qué se juega en este proceso de humanización y blancamiento de las historias subterráneas? ¿Qué tipo de políticas se activan en esos procesos de asimilación? Por otro lado, cabe señalar que los héroes de la historia nunca son sujetos solitarios y excepcionales que vienen al mundo como ángeles a salvarnos. Esa forma de leer a los personajes históricos, dándoles un rostro y volviéndolos un individuos separados del todo, como Jesucristo, también ha producido una temporalidad excepcional y divinizados de la narración histórica. Hoy lo vemos con los movimientos de activistas que buscan volverse el individuo superior de los grupos sociales, colocándose en un pedestal inconveniente para la lucha colectiva, como indica Guattari, y lo cito. Antes de discutir, por ejemplo, sobre la naturaleza y el alcance del rol del individuo en la historia, ¿no convendría replantear el concepto mismo del individuo? En verdad que el funcionamiento o los disfuncionamientos de la sociedad nunca son el asunto de individuos como tales. Dependen de agenciamientos complejos de ningún modo reducibles a colecciones de individuos, a ideologías humanas, a un cúmulo de responsabilidades y de voliciones individuales. La historia, tal y como la leemos, tiene una subjetividad agente y tiene unos individuos excepcionales, divinizados que forman una especie de linaje, herencia e idolatría. Esto implica que cuando leemos la historia solemos buscar sujetos excepcionales y no movimientos sociales con una historia de construcción y agencia particular. Eso no significa que las acciones de una singularidad no desencadenan más intensidades en el acontecer histórico, pero justamente si la tomamos como individuos, olvidamos el modo en que la singularidad se potencia al incorporarse a un cuerpo social o a un grupo. La individualización de los actos históricos impide comprender que las acciones son el cúmulo de agencias sociales y epistémicas que alcanzan una eventualidad a través de múltiples singularidades ensambladas. Entonces, ¿qué pasaría si comenzamos a leer la historia
desde la minoría y sus manadas agenciadas, si comenzamos a leer lo que la historia ha dejado al margen, esas narrativas o cuentos que forman otros acontecimientos y subjetividades, que forman otras formas de habitar y de comprender negados por el hombre blanco cis heterosexual europeo, ¿qué sucedería si dislocamos la línea histórica en busca del rizoma y agencias ocultas en el archivo del mundo? Y cito a Halverson. La historia de las formaciones políticas alternativas es importante porque cuestiona las relaciones sociales como algo dado y no permite acceder a tradiciones de la acción política, que aunque no necesariamente tuvieron éxito en el sentido de llegar a ser dominantes, sí ofrece modelos de contestación, ruptura y descontinuidad para el presente político. Estas historias además identifican potentes avenidas del fracaso, fracasos en los que podríamos basarnos con el fin de cuestionar la lógica del éxito que ha surgido de los triunfos del capitalismo mundial. Leer la historia en clave minoritaria, dislocante, implicaría por un lado aceptar que no hay una sola subjetividad histórica ni tampoco hay una sola historia, y por tanto un solo mundo compartido al mismo tiempo. La Tierra está poblada de mundos, territorios simbólicos, y tiene múltiples historias que se cruzan de manera consciente e inconsciente. Por otro lado, también debemos ser capaces de leer la historia como intentos fracasados, movimientos que no llegaron a nada o que llegaron a algo inadecuado, innecesario, deprimente. Esto último es quizás lo que ha sucedido con el movimiento gay y lésbico al producir un presente donde las mujeres trans, las personas racializadas y marginadas de la ciudadanía, especialmente las subjetividades travestis y ciertas subjetividades criminales, han sido radicalmente borradas de la historia de la lucha por la emancipación grupal. Nos encontramos frente a una incorporación de la lucha LGBT a cierta historia cultural, todavía no oficial, que se blanquea, se santifica y se individualiza. Lo que importa es narrar historias heroicas y respetuosas con el sistema actual y donde ciertos sujetos excepcionales alcanzan reconocimiento y se vuelven ejemplos a seguir. Pero debemos ser capaces también de contar los fracasos, los errores, los momentos deprimentes de los movimientos sociales, no para eliminarlos, sino para revelar que la historia está siempre hecha por agenciamientos, no por seres divinos, ni mucho menos por individuos heroicos. Hoy nadie se atreve a nombrar a Jen Genek y su agencia con los grupos radicales de Palestina y las Panteras Negras sencillamente porque la historia de la criminalidad y antisociabilidad lo colocan bajo el signo de la bestia aniquilar, a pesar de que históricamente sus contribuciones posibilitaron múltiples teorías actuales. Tampoco nos atrevemos a recordar cómo ACUC fue un inicio de un movimiento radical que tomaba múltiples edificios del gobierno de Estados Unidos, entre ellos la Bolsa de Valores de Nueva York, que produjo un desplomo momentáneo de la economía. Ni siquiera somos capaces de admitir que Angela Davis fue participante de múltiples atentados hechos por las Panteras Negras, al punto de terminar presa ella y Assata Shakur. Esta última escapó de la cárcel y hoy se encuentra refugiada en Cuba. La historia de los fracasos, las rabias, los errores, pero también los triunfos minoritarios, como fue los de las Panteras Negras, deben ser recuperados de manera crítica y no simplemente con fines divinizantes. Aprender a producir una historia hecha por agentes comunes y combativos es también parte de asesinar, como diría Nietzsche, la divinización de nuestra propia tradición y volverla terrenal, mundana, alcanzable para todos. Esto implicará, a la par, hacer una política más allá de los individuos y una historia de los agenciamientos y los dispositivos que han constituido a los sujetos de la historia. Una historia, por tanto, en clave materialista y crítica. Bueno, y yo voy a continuar esta parte. Este, y bueno, este segundo punto, digamos, se llama de travestis y trans borradas a gays y lesbianas heroicas. Queremos esbozar aquí un intento de recuperación y dignificación histórica. Los movimientos gay y lésbicos suelen o borrar o ocultar otras subjetividades combatientes de las luchas sexuales. Por ejemplo, en teoría queer nos hemos enfocado en personajes como Judy Butler y Michel Foucault, omitiendo en cambio la historia de la lucha que Sandy Stone realizó en 1987 con su disquera compuesta de mujeres cis lesbianas feministas contra feministas trans excluyentes que fueron representadas y siguen siéndolo por Janice Raymond. Asimismo, cuando leemos a Monique Witty, solemos omitir el hecho de que ella ya no se consideraba en todo feminista, porque las lesbianas no son mujeres. En el caso del travestismo, solemos obviar que Pedro Lemebel y Néstor Perlonger se consideraban travestis y no homosexuales o gays. Esto último pasa de una manera diferente con Guy Huppenheim y Mario Miri,
que reivindicaban el poliformismo y la no binariedad. Especialmente Mieli solía llamarse a sí misma María y hacer actos de travestismo. Hockenheim era más discreto en ello. Quizás hoy aceptamos sin titubeos a Paul Preciado como un hombre trans que ha revolucionado al pensar, pero el propio Paul, en múltiples pasajes de su libro, ha señalado que él es parte de un agenciamiento mayor con otras singularidades vivas, entre ellas Butler, Donna Haraway, Jack Halberstam, Sam Bourchier, Virginie Despentes, y muertas como Jean Deleuze, Michel Foucault, Jacques Derrida, Herbert Gilbert y especialmente Guillaume Duspin, siendo este último de quien habla en texto Yonkin. La teoría de Paul no es más que la intensidad de su propio agenciamiento. No es más que, como diría Deleuze y Guattari, la muestra de que una obra se escribe con millones de manos y de sexos. Pero a la vez, la vida de Paul está cruzada por la vitalidad de múltiples movimientos a lo largo y ancho del mundo, produciendo así una micropolítica planetaria. Sin embargo, este momento actual no ha podido ser así si las travestis y las trans no hubiesen puesto el cuerpo que muchas veces vivían en la calle, cuerpo violado y empobrecido, cuerpo vuelto cosa de mercancía, escupido y humillado, y ante las instituciones y sus dispositivos. Perdón. Si no fuera por ellas, los pocos triunfos sociales de las teorías queer no hubiesen sido obtenidos. Así pues, para nosotras, no han sido las feministas blancas del norte global las que nos dieron libertad, sino ese cúmulo de personas travestis y trans que sin títulos universitarios y sin necesidad de pedir permiso a las instituciones normativas, transformaron el mundo, pero que lamentablemente han sido borradas por una historia gay y lésbica. Decimos entonces que la furia travesti y trans se ha ido borrado y que sigue siendo invisibilizada. Asimismo, la inclusión de Paul pasa por el dispositivo de la apariencia del género, es decir, de la producción de un dispositivo tecnológico que hace que un hombre trans se vea igual que un hombre cis. Las travestis siguen siendo incómodas porque no se adaptan al cispassing y las trans fuera del dispositivo médico de la hormona constante y las cirugías, así como en situación de calle y siendo trabajadoras sexuales, se vuelven sujetos poco éticos para una moral de la ciudadanía rosa actual. Como piensa Jackie Poir, en la actualidad nos encontramos frente a una integración del discurso gay y lésbico a la historia porque sirve para constituir una nueva ciudadanía y una nueva clase social superior, la del gay excepcional y ciudadano. Asimismo, este tipo de incorporación permitirá una forma de lectura de la historia donde los países que no alcancen un progresismo humanista, o sea, otorgar derechos a las minorías, pueden ser considerados como bárbaros e inferiores y por consiguiente colonizables. En claro ejemplo la glorificación de Israel como Estado de derechos y Palestina como pueblo atrasado y ladrón. Así pues, se usa a las personas homosexuales en una empresa colonialista a la par que se vuelve a producir nuevos sujetos borrados de las luchas sociales y de la humanidad. Esto último ha desembocado, por ejemplo, que las teorías queer no se tengan en cuenta en el pensamiento islámico de la sexualidad, puesto que es inadmisible que tal religión terrorista, como la llaman en Estados Unidos, pueda producir un discurso más amplio y comprensivo sobre las minorías. Así pues, los gays y las lesbianas han terminado asimilándose a la subjetivación mayoritaria del ciudadano consumidor capitalista. Nuevamente volviendo aquí a una cita de Halberstam, como cuento en el primer capítulo, el contexto liberal de Estados Unidos y Europa, la historia moderna gay y lesbiana ha favorecido un discurso de progreso donde las parejas del mismo sexo han prosperado hacia su liberación a finales del siglo XX, derrocando la tiranía que existía contra la diversidad de género, cuestionando las identidades de género normativas y los papeles establecidos. Y cierro la cita. Bueno, aquí quería señalar los puntos que no habíamos escrito, pero que son importantes. Y son sobre un texto de Paul Preciado que se llama Terror Anal, que básicamente es un epílogo al libro del deseo homosexual de Carl Hawkinson. Y un poco para abonar como esta como crítica desde dónde se está construyendo cierta historia y cómo se está haciendo de alguna manera una doble invisibilización, por así decirlo, porque aquí lo que queremos señalar es que si bien ha sido invisibilizado ciertas corporalidades que pueden entrar como dentro de la no heterosexualidad, también dentro de esa misma no heterosexualidad
se están cayendo en algunos puntos de normalización, ¿no? Y en ese sentido, digamos que algunos sujetos reconocidos como gays están cayendo justo en replicar una heteronorma dentro de la homosexualidad, ¿no? Y justo lo que se trata aquí es de, digamos, cambiar ese sentido o ese estudio que se ha hecho sobre esto, ¿no? Aunque es limitado, como dijimos en un inicio, pero bueno, de dar cuenta que se pasó de un periodo donde había una normalización de un sujeto como el heterosexual a una lucha sobre esta idea de la heterosexualidad, y justo en esta lucha se ha ido creando o se ha ido llegando a un asimilacionismo de los sujetos, ¿no? Y que no solo, aunque bien lo dicen Preciado y Hockenheim, o sea, no solo se ve en el ámbito académico y del activismo, sino como, porque ellos están pensando en esta, si se puede ver así como imbricación, en el sentido de que al menos Guy Hockenheim, Mieli y René Cherer y otros autores, digamos, sí, bueno, Monique Witty y Christine Delphi, sí fueron autores y autoras que de alguna manera no solo estaban teorizando, ya saben, del lesbianismo un poco radical y algunas posturas de disidencias, no solo estaban teorizando la forma en la cual estos sujetos acontecen, sino más bien que también eran sujetos que estaban, digamos, pues en la palestra, ¿no? De alguna manera estaban poniendo el cuerpo, y justo también esa crítica creemos que es relevante como rescatar, ¿no? De que si bien también hace falta como esta otra historia, o esta historia que ha estado como olvidada, no olvidar que también no somos sujetos que teorizamos, sino que somos sujetos que de alguna manera tenemos que intervenir en el espacio público, ¿no? Y bueno, ahora voy a hablar sobre un último punto, que es sobre hacer una dislocación de la historia y una minorización singularizante del sujeto histórico. Y bueno, en una parte de esto, Yonki, de Preciado, le dice a Gilles Deleuze que, y abro cita, lo que quiero escribir es la historia de las travestis del movimiento de los 70, la historia de las feministas lesbianas radicales, del Frente de Acción Homosexual Revolucionaria, del Comando Salchichón, de las gasolinas, todas las travestis y las transexuales en torno a las que emerge el movimiento político sexual en Francia. Las camioneras y las locas que rodean a Hockenheim, que he conocido a Herbert, que he guardado cantidad de archivos de esa época, y a tres abuelas boyeras de esos mismos años que están perdiendo la memoria, que al resto están casi todos muertos, que o lo hacemos ahora o pronto no quedará nada. O sea, aquí lo que está diciendo Preciado básicamente es que justo, ¿no? Hay otras subjetividades que, o sea, no solo han, digamos, participado en conjunto, sino que también han tenido cierta incidencia desde otros sectores que tal vez no son tan visibles, ¿no? Y bueno, como se observa, no se trata de escribir biografías, sino historias de minorías agenciadas, o sea, de devenires imperceptibles que ya no pueden ser leídos bajo la tutela de un nombre propio, perdón. Pero ¿para qué escribir esta historia? Esta es la pregunta probablemente que ronde siempre en el pensamiento de las personas que se dedican a contar historias. ¿Qué caso tiene hacer otro libro de historia? ¿Qué aporta? Politizar la historia es producir una lectura más allá de la forma lineal. Es también preguntarnos cómo nos relacionamos con la historia y qué buscamos en ella. Si la historia es el cúmulo de narraciones que dan cuenta cómo hemos llegado a ser este ente que somos cada vez nosotros, entonces la narración histórica es en cuanto tal una tecnología del yo. El modo en que contamos la historia afecta también al modo en que nos concebimos. Así pues, historiar tiene por un lado la finalidad crítica de hacernos saber cómo llegamos hasta aquí, pero también hacernos salir de este aquí y ahora en el que habitamos. En la comprensión de nuestro pasado se juega nuestro porvenir, tal y como Heidegger lo pensó. Pero a diferencia de Heidegger, creemos que una nueva historización en clave minoritaria y dislocante tiene la finalidad de producir un éxtasis del humano en tanto que hemos comprendido la historia como el acontecer de la máquina antropológica. Un giro epistémico debe colocarnos no del lado del humano, sino de lo salvaje. O sea,
lo que no puede ser domesticado del todo, lo que se rehúsa a culturalizarse, a volverse ciudadano del mundo. José Esteban Muñoz y Jack Halberstam, al igual que Donna Haraway, nos han heredado una episteme para salir de lo humano hacia un devenir animal, un devenir vegetal, un devenir sin poiesis. Si la historia la hacen los hombres heterosis europeos, que actualmente comienzan a asimilar a las feministas, los gays y las lesbianas, debemos ser capaces de escapar de esa forma de individualización y humanismo excluyente al cual nos invitan a pertenecer. Así pues, en palabras de Muñoz y Abrosita, debemos abandonar el aquí y el ahora en favor de un entonces y un allí. Los trances individuales son insuficientes. Tenemos que realizar una distorsión temporal colectiva. Necesitamos salir de la rígida conceptualización que es el presente hétero. Lo queer aún no ha llegado, por eso nuestros deseos y designios debemos siempre dirigirnos al futuro. El futuro es un destino espacial y temporal. También es otro lugar. Si le creemos a Heidegger, quien sostuvo que lo temporal es anterior a lo espacial, lo que debemos saber es que lo queer aún no está aquí, pero se acerca como una ola de potencialidad. Y debemos entregarnos a su movimiento, a su condición de destino. Debemos voluntariamente permitirnos sentir el impulso de lo queer, entendiéndolo como algo que debemos sentir de otra manera. Cierro la cita. Y solo para terminar, si lo temporal, lo histórico hace espacio y si el espacio del porvenir oscuro aún no es posible soñarlo, este solo podrá ser diferente cuando dejemos nuestras pretensiones individuales, cuando leemos la historia para destruir a la máquina antropológica, cuando por fin abandonemos lo humano en favor de algo aún por llegar que se asoma lentamente en el cuerpo colectivo de aquellos que la historia ha borrado, pero que resisten con una materialidad plástica a la aniquilación de sus vidas. Porque si de algo estamos seguras es que el porvenir, la transmutación será colectiva, deseada y alegre. Y bueno, pues básicamente eso es lo que queríamos presentar, Sam y yo. Y pues yo creo que tal vez podríamos pasar como a esta sesión de preguntas. Y en ese sentido, ya que hay unas preguntas hacia Melissa, igual si más personas tienen más preguntas, pues todavía tenemos suficiente tiempo para abordarlas. Entonces, ¿sí estás por aquí, Melissa? Ah, perfecto. Sí. Pues son tres, no sé si te las aviento todas o una y una. Pues una por una si quieres. Ok, bueno. Por un lado, te preguntan qué estrategias pueden implementarse para promover una cobertura mediática más equitativa y sensible al género en casos de feminicidio. Bueno, pues creo que son varios puntos en los que hay que analizar. Primero, la cobertura pues mediática no responde únicamente a decisiones ni individuales ni editoriales, ¿no? También hay relaciones de poder entre la prensa y las autoridades, en particular con la Secretaría de Seguridad, en este caso en la Ciudad de México. Entonces, creo que para promover coberturas mediáticas más sensibles, sobre todo, habría que sensibilizarse primero, o habría que sensibilizar primero a los cuerpos policíacos y a los primeros respondientes, que son quienes dan aviso a los periodistas de la existencia de un feminicidio. Por ejemplo, uno de los hallazgos que yo tengo en mi investigación es que dentro de los códigos de policía, estos donde se refieren en clave a ciertas situaciones que ocurren, no existe ninguno para referirse al feminicidio. Mezclan homicidio y femenino o femenina. Y de entrada eso pues ya me parece una falta de sensibilidad y una falta de actualización, como de tomarse en serio la problemática que hay. Por otro lado, también, o sea, creo que tiene que ver un poco la precariedad en la que están inmersos tanto policías como primeros respondientes, dentro de los que pueden estar, no sé, bomberos, paramédicos, etcétera, y los propios reporteros y fotógrafos que al eh, eh, pues tener ingresos bajos por su trabajo, eh, están pues digamos, faltos de tiempo para tomar talleres de sensibilización, para enterarse más del tema y de entender la importancia de politizar el concepto. Y también creo que una gran parte recae en la sensibilización
la responsabilidad de las empresas mediáticas en dar en crear relatos más equitativos hacia las mujeres, no como objetos, sino como personas, no solo en el feminicidio, sino que creo que en todas las secciones se puede hacer un análisis de cómo se trata a la mujer y por ahí desde los 60 la sociología ha investigado esto y hay un concepto que se llama la aniquilación simbólica de la mujer en los mass media y desde entonces se sabe que la mujer está siendo cosificada permanentemente o relegada a la vida doméstica. Y eso es un relato del cual la prensa se ha valido desde toda la vida que ha existido. Y es triste porque en los 60 se esperaba que con el avance de las tecnologías se podría democratizar un poco más esto y que podría conseguirse una mayor igualdad en la representación de la mujer. Sin embargo, pues no sucedió y bueno, me parece que es una deuda histórica. La sensibilidad al género en los casos de feminicidio, en particular en México, y en general también creo que a las coberturas sobre las muertes que, y los asesinatos de los cuales el Estado es parte, ¿no? Como son los feminicidios, pero también las desapariciones forzadas, etcétera, todo el tema de la violencia que nos aqueja como país. Vale, gracias. Y una segunda pregunta es, ¿cuál es la relación entre la cobertura mediática de feminicidios y el movimiento feminista y de derechos de las mujeres? Bueno, pues creo que pues tiene que ver, quizás, pues tengo como dos respuestas. Una podría ser dentro de las investigaciones que yo he realizado, es el rol de las madres de las víctimas de feminicidio ha sido clave en la historia de la cobertura mediática de los feminicidios, ¿no? Desde Campo Algodonero, desde Ciudad Juárez, quienes fueron a plantarse a los medios de comunicación a decir, mi hija no se fue sola, no desapareció por sí misma, no fue con el novio, sino que algo sucedió, fueron sus madres. Y al no ser escuchadas por la autoridad, recurrieron a la prensa, recurrieron a tomar el espacio público, se organizaron, formaron las primeras colectivas de madres buscadoras. Entonces creo que eso fue crucial en que hubo excepciones a la prensa tradicional, digamos, me viene a la mente el caso de CIMAC Noticias, que es una agencia de cobertura, que tiene una de las coberturas más dignas del caso Ciudad Juárez, que escuchó a las mujeres, a las madres de las víctimas. Y conforme ha avanzado el tiempo, me parece que pues hay como un dilema entre la cobertura que le dan los medios al feminismo. Por un lado, me parece que encontraron que es rentable darle cabida al feminismo, pero a cierto feminismo nada más y a retratar, bueno, pues lo podemos ver en las páginas de hoy de la prensa donde se retrata lo colorido que fue la marcha de ayer por el Día de Acción Global por el Aborto Legal. Sin embargo, no se profundiza en el tema, ¿no? Entonces, por un lado, se cubre, o sea, la queja no es que no se cubra, ni que se invisibilice el problema, sino que se cubre de una forma prostética, como lo plantea Zilinska. Pero también me parece que hay una parte de un feminismo más crítico se ha plantado, perdón, incluso afuera de las redacciones, como cuando sucedió el caso de Ingrid Escamilla, exigiendo unas coberturas más éticas. Y esa presión social, digamos, de tomar el espacio público y de exigir a través a lo mejor de formas violentas, que a mí me parece que hay momentos en los que la historia requiere de ese tipo de acciones, se, se, se generaron políticas públicas en donde se obliga incluso ya a la prensa a evitar
este tipo de imágenes como las de Ingrid. No así que eso haya resuelto el problema, porque si se hace un análisis a profundidad de las noticias, en el relato se siguen reproduciendo detalles escabrosos y revictimizantes de las mujeres, siguiendo la línea de culpabilizarlas de su propia muerte. Bueno, perdón, y quería añadir Ajá, otra cosa. ¿no? Em, Creo que también esto dio pie hay una categoría de, de un estudio de Valeria la Chica, que ella estudia también los feminicidios desde las fuentes secundarias, como es la prensa, y ha hecho una conceptualización de los tipos de víctimas que aparecen en la prensa, y me parece que una de son tres las que ella hace. Son las víctimas como responsables de su propia muerte, digamos, las víctimas anónimas, como los jóvenes de los que cada semana tenemos una historia en la prensa, ¿no? Como los de Zacatecas, que no se conocen mayores detalles de qué sucedió, por qué fueron desaparecidos y por qué fueron asesinados. La segunda categoría es la víctima que disputa su identidad, que digamos es cuando los padres o las madres o los amigos de las víctimas salen a la prensa a reclamar que no se trataba de este relato repetido también hasta la sociedad de que andaban en malos pasos, etcétera. Ha dignificado también mucho a las víctimas, y las víctimas del Estado, legítimas o ilegítimas, que son quienes, por ejemplo, las víctimas ella menciona, por ejemplo, el caso de Villas de Salvaca en Ciudad Juárez, donde se torturó a jóvenes para que confesaran ser los autores materiales de los crímenes, y entonces como la prensa nunca los considera también como víctimas cuando fueron torturados, ¿no? Entonces, en relación a la pregunta, me parece que también esto es la relación entre los movimientos feministas, pero también los movimientos sociales en México, y las coberturas mediáticas son ahora las víctimas que han reclamado la identidad, que por años la prensa las había catalogado como víctimas así llanamente, y eso es una novedad, el saber que hay un movimiento detrás de ellas reclamando justicia y reparación del daño. Y ya. No, muchas gracias. Muy completa tu respuesta. Y tienes una última pregunta que es, ¿qué recomendaciones puedes ofrecer para que los medios de comunicación desempeñen un papel más constructivo en la lucha contra el feminicidio? Y yo ahí agregaría, si, bueno, toda la trayectoria que ya tienes en el periodismo, si tú has aplicado alguna estrategia y si es bien vista, digamos, por quienes de alguna manera te permiten publicar. Eh, pues creo que las recomendaciones, no sé, me cuesta un poco de trabajo pensar porque ya existen protocolos y existen convenios internacionales de los que México es parte, donde se han comprometido a partir de organizaciones internacionales a dar un tratamiento ético a la muerte, a los asesinatos de las mujeres. También están en las legislaciones. Creo que lo que la recomendación que puede ser es no sobre legislar más, ya existen suficientes políticas públicas al respecto, sino más bien analizarlas y llegar a un acuerdo de por qué no se están cumpliendo, hacer un análisis crítico de los límites de la libertad de expresión, porque eso es algo de lo que se escudan quienes reportan cada detalle escabroso de la muerte de los asesinatos de las mujeres. Creo que también nos hace falta como sociedad entender el derecho a la privacidad, que pues la prensa cada día olvida esto, particularmente de las mujeres asesinadas, a la hora de escarbar en cada detalle que puedan encontrar de su vida para seguir revictimizándolas.
Y creo que hay un compromiso, debería haber un compromiso ético de la prensa. Recordé una ponencia de Marcela Lagarde en la que fui hace poco, donde le preguntaban cómo se puede erradicar esa violencia. Y la respuesta fue muy sencilla, pero es muy complicada de lograr, que es tener lograr una ética entre las personas, un trato ético. Y ya, simplemente eso. Pero de verdad como un compromiso y una vocación y una preparación también un poco creo que bailada con la pregunta inicial respecto de la situación en la precariedad en la que se trabaja en los medios de comunicación y la falta de tiempo para una reeducación de los periodistas. Y creo que es porque todos los que alguna vez yo fui reportera por muchos años, no entras con esa sensibilidad, la vas desarrollando, pero necesitas tiempo y necesitas voluntad. Entonces, las estrategias, respondiendo a tu pregunta, pues creo que son eso, pues, ¿no? También creo que se requiere una vocación y también hay una diferencia entre pues ser mujer en una redacción es un trato muy distinto, es una experiencia pues completamente distinta y, y es difícil aplicar esas estrategias, a lo que apelamos muchos periodistas independientes es a la autonomía laboral, a la independencia laboral y a crear nuevos medios de comunicación. Y eso. Vale, muchas gracias, Melissa. Gracias. Bueno, aquí hay otra pregunta para nuestra participación, pero la verdad quisiera que la respondiera Sammy, creo que ya hablé mucho. Y es respecto a qué opinamos sobre historizar lo queer y la interseccionalidad, es decir, con otras formas de opresión como el racismo, la misoginia y la discriminación por discapacidad. Eh, bueno, yo creo que por lo menos el trabajo que Darío y yo hemos hecho particularmente se ha enfocado sí a lo queer, pero nosotros no consideramos lo queer como una cosa solo de la sexualidad. Creo que desde que Darío y yo trabajamos juntos, una de nuestras preocupaciones es no quedarnos como lo queer es la cuestión sexual o meramente lo sexual, sino que lo sexual está siempre cruzado por otras problemáticas y que justamente ahí podemos pensar cómo también en las luchas LGBT y en las luchas sociales en general se suele omitir como, no sé, por ejemplo, pensemos en sujetos como Monique Witting o Firestone en el feminismo que pasaron por situaciones de problemas mentales o por medicamentos psiquiátricos. Por ejemplo, Mario Mieli terminó en un psiquiátrico justo porque quería ser no solo homosexual, sino que hacía sus actos de travestismo y ese proceso muestra que un cuerpo no es solo un lado, o sea, ahora sí que, como diría la fenomenología, no solo somos una parcela del cuerpo, sino que somos un cuerpo que tiene muchas partes y que justo un error de la historicidad es centralizarnos en una parte del cuerpo y no centralizarnos en que una singularidad que está compuesta por muchas características. Y como decíamos en el texto, pues quizás a veces no podemos pensar todas las características porque también dependerá del territorio y cómo ese territorio afecta a las políticas y afecta a los movimientos. Por ejemplo, es probable que en México una persona racializada no sea tan discriminada, lo cual no significa que no exista la discriminación, que una persona indígena homosexual. Por ejemplo, pensemos que en los movimientos actuales es muy raro ver cómo se politiza la sexualidad en las comunidades indígenas en un sentido no de de fetichizar a las culturas indígenas, de volverlas una cosa del folclore, que es lo que ha pasado, por ejemplo, con las muches, sino de pensarlo como una verdadera posición crítica de ciertas singularidades dentro de un contexto específico. Y en ese sentido, pues la propia narración histórica pues, se vuelve opresiva porque va produciendo de nuevo
una marca, que diciendo como Money Kitty, pues una marca del género, pero también una marca de la raza, una marca de la capacidad del cuerpo, una marca de la sexualidad que puede narrarse a sí misma, siempre y cuando omita de sí otras marcas de su propia corporalidad y de su propia historia. Y en ese sentido hay que pensar, por ejemplo, en la historia de la sexualidad, a excepción de Foucault, que en algún momento los menciona, pero pues también es como una mención casi incidental, el peso de las personas con discapacidad y el peso de las personas con enfermedades mentales, ya no solo por cuestiones sexuales, sino de la locura en un sentido amplio. Entonces eso se tiene que cruzar. Y en el caso del racismo, pues yo le decía, lo que pasa es que no busqué el dato, pero le decía a Darío que yo recuerdo que alguna vez Angela Davis habló de su sexualidad y si no me recuerdo, si no es bisexual es lesbiana, pero si no ya estoy enloqueciendo, pero pensar también cómo en las luchas de la negritud se ha omitido la sexualidad de las participantes y de los participantes. Y también de muchas personas trans, el movimiento de Stonewall, que es como el que siempre se cita, pues no solo eran travestis y trans en la calle, sino que eran pues eran personas racializadas. Entonces, en ese sentido, habría que pensar cómo la raza juega un papel muy importante en el proceso histórico del blanqueamiento, es decir, se omite eso o solo se utiliza para un momento exótico de la inclusión, porque ahí es donde está el riesgo y es lo que Darío y yo tratábamos de ver con el problema del asimilacionismo, que, por ejemplo, viene la marcha y entonces le tomamos fotos al bloque negro y sale en las medios de comunicación como de, miren, la Ciudad de México es muy inclusiva porque aquí está el bloque negro. O viene los problemas y entonces sacamos un caso de un problema de racialización para que entonces se vea como inclusivo de que tenemos en cuenta. Pero en la cuestión ya de los planos de la política, en el plano de las luchas, eso vuelve a un sujeto excepcional, o sea, es un sujeto, una historia, un acontecimiento excepcional que fácilmente es borrable porque eso no tiene trascendencia histórica. Y al contrario, habría que comenzar a hablar de movimientos sociales, de personas racializadas, de personas discapacitadas, que luchan en varias luchas, porque una persona racializada puede luchar en el bloque negro, pero también puede luchar en los movimientos LGBT. Y de ahí que nosotros no hablábamos de individuos, sino de singularidades agenciadas. Y una singularidad puede estar agenciada a muchas, muchas luchas, y eso tendría que ser lo que tenemos que hacer, una historia de los movimientos sociales y de las luchas, y no un movimiento de los individuos heroicos o de los individuos excepcionales que le echan muchas ganas y que pues sí, se autosatrilizan y alcanzan una emancipación personal, que es lo que está sucediendo actualmente con cuando se toma un caso de racismo, un caso de discapacidad, con un caso de discriminación, que ese sujeto se vuelve como el sujeto excepcional que todos hay que seguir y no pensar más bien que ese sujeto está conectado con un montón de sujetos con un montón de singularidades que deben ser tomadas en cuenta en una lucha más colectiva o en una lucha de interseccionalidades, pero también de conexiones de agencias. Y no sé si Darío quiera decir algo. Sí, tal vez porque también nosotros no somos historiadores como tal. Este, pienso yo que en la teorización y en todo lo que hemos hecho en conjunto, como que este factor de la interseccionalidad siempre ha estado. Yo la verdad no soy fan del término porque creo que hay otros conceptos que nos ayudan a entender la integración de distintas variables sobre un sujeto, ¿no? O sobre un colectivo, ¿no? Pero sí, creo que siempre hemos dado cuenta, al menos en la teorización, de que los sujetos y las formas de colectivización no son unilaterales o homogéneas, ¿no? Sino que están atravesadas por distintas variables. Y en ese sentido, yo creo que la historia, que hace sí un trabajo más minucioso, por así decirlo, o sí trata de dar cuenta sobre mayores detalles de ya sea un periodo o un acontecimiento en un tiempo, creo que sí es importante, ¿no? Si se hace desde una eh, historización queer, pues tengan en cuenta como estas diferenciaciones eh, y cada detalle de cada sujeto o colectividad, ¿no? Ahora, por otro lado, creo que también es importante
lo que, y no sé si quedó claro, eh, también hemos tratado de hacer, por lo menos yo creo que el último año en adelante, y es que mm, también nos estamos, creo que, desmarcando un poco sobre el concepto de queer, porque parece que lo queer, que era lo que decía, es como que engloba ya tantas cosas que ya todo es queer, ¿me explico? Y por eso apostamos un poco por la cuestión de lo minoritario y lo dislocante, ¿no? Porque eso otra vez volver a torcer una visión que en teoría trataba de visibilizar un sector que había sido invisibilizado, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que, pues sí, o sea, son herramientas de análisis que sí son indispensables tener en cuenta siempre. Y ahora, pues no sé si para cerrar, Melissa o Sami quisieran agregar algo más o no. O si Sami tiene alguna pregunta para la presentación de Melissa y viceversa. Ok, bueno, parece que no. Bueno, pues agradecemos mucho a la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México por el espacio que nos ofrecieron y por supuesto por seguir incentivando el estudio de la historia en distintas perspectivas y segmentaciones. Y solo para recordarles, bueno, no sé si lo tengo que decir, pero bueno, a las 12 sigue un próximo simposio que es sobre estudios interdisciplinarios sobre pasado antiguo y reciente en Veracruz. Entonces, para que quienes están viendo esto lo tengan anotado ahí. Y pues muchas gracias a Claudia, que estuvo en la asistencia aquí del Zoom y de la transmisión, y por supuesto a Melissa y a Sami por el tiempo que dieron el día de hoy. Muchas gracias.